Bueno, Alberto, vamos a un tema difícil pero necesario entender. La regla fiscal, Alberto. Es que lo de la regla fiscal es lo que los economistas les priva, porque ahí está exactamente la columna vertebral de lo que se puede y no se puede hacer con la caja del país. Y la regla fiscal tiene un comité de expertos que son los que nos pueden ayudar a entender temas pues supremamente técnicos y precisos. El director técnico del comité de la regla fiscal nos atiende a esta hora. Él es don Andrés Velasco. Don Andrés, director, bienvenido, buenos días. Buenos días, Julio, un saludo. Está usted con alumnos de, ¿no?, primer semestre y con muy regulares calificaciones del bachillerato. Entonces, le recomiendo la mayor pedagogía en la explicación. Como están las cosas en la Caja de Colombia hoy, ¿se pueden modificar, se recomiendan modificar o no se recomienda modificar la estructura energética del país? Me refiero a la exploración de petróleo. Muy bien, Julio. Hay que decir primero que el país, Colombia, tiene una serie de ingresos que utiliza el gobierno nacional para cubrir todo lo que hace por el Estado. Entonces, el gobierno pues tiene una serie de erogaciones, tiene obviamente una planta de personal, tiene unos programas, tiene unas inversiones, tiene que pagar intereses, ¿cierto? Y para cubrir todos esos gastos tiene una serie de ingresos. Uno de los ingresos que resalta por su importancia es el ingreso proveniente de las rentas petroleras. Hablemos de las rentas petroleras para no ampliar más el espectro, pero podríamos también ampliarlo a otros productos. Pero las rentas petroleras son suficientemente importantes como para concentrarnos en ellas. Entonces, la nación recibe ingresos de las empresas que extraen hidrocarburos, petróleo y gas, por impuesto de renta, y adicionalmente recibe, con un año de rezago generalmente, dividendos de Ecopetrol. Esas rentas petroleras son alrededor en el año 2022, por ejemplo, que es un buen año, ¿cierto? Son alrededor del 10% de los ingresos totales fiscales de la nación. Entonces, esas dimensiones ya le dan a usted y a todos nos dan una idea de lo importante que son estas rentas. Y son rentas que por supuesto pues tenemos que sería deseable seguir recibiendo, ¿cierto? Hasta que se encuentren otras rentas, por lo menos hasta que se encuentren otras rentas, porque en ausencia de ellas pues nos tocaría ajustarnos el cinturón pues de forma importante. Le entendí, don Andrés. Vamos bien. Entonces, la columna vertebral de la plata que entra para pagar todo lo otro está en las rentas petroleras. Sobresalen, dice usted. El presidente de la República desde la campaña quiere hacer una transición energética. Quiere energías limpias, como las quieren muchos países del mundo. Hay quienes dicen que no hay afán por una razón, y es porque Colombia no figura en el mapa de contaminantes o de determinadores del cambio climático. Pues tenemos alguna incidencia, pero es menor, insignificante. Así es de que esa transición se puede ir haciendo con calma y ni más faltaba que hay que hacerla. Pero la pregunta es si mientras se hace esa transición, debemos o no debemos tocar la estructura que tiene hoy el aparato energético del país. Usted dice, es que ahí está la plata grande para pagar y para tener la Caja de Colombia. Cuando usted dice que es un ingreso importante, más o menos ¿de cuánto estamos hablando? Porcentaje de la Caja de Colombia que viene del petróleo, del gas,
para no meterle el carbón, más o menos. Sí, la estimación que tiene el CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central en el año 2022, esto lo publicamos en nuestro pronunciamiento número 4, que salió hace un mes más o menos, y se puede encontrar en la página web del CARF, es que las rentas petroleras en el 2022 ascenderían a 22,9 billones de pesos, y los ingresos totales en el año 2022 podrían ascender a 234,9 billones de pesos. Entonces es algo menor al 10% en el año 22. En el año 23, dado que hay un escenario de altos precios del petróleo, es posible, las estimaciones nos muestran que el ingreso petrolero, la renta petrolera derivada de impuesto de renta y dividendos podría ascender a 40 billones de pesos, de cerca de 290 billones de pesos en total. Entonces, pasamos de algo cercano al 10% a un número más cercano al 20% en el año 2023. Ahora, esas rentas no son permanentes, dependen mucho del ciclo de los precios del petróleo, por supuesto depende de la producción y depende también de la tasa de cambio, porque esos ingresos son en dólares y después se convierten a pesos. Sí, doctor Andrés, pues teniendo en cuenta esas cifras que nos acaba usted de mencionar y que el gobierno pues también está haciendo unas proyecciones a 12 años para ver pues cómo quedan tanto las cuentas de exportaciones como la balanza de pagos para definir si efectivamente va a haber nuevos contratos de exploración y explotación o no, ¿qué podría reemplazar esto? ¿Cómo se puede diversificar las exportaciones y reemplazar esas cifras que usted nos acaba de mencionar en el análisis que ustedes han hecho en el comité? Sí, el deseo de hacer una transición, yo diría una cosa, el deseo de liberar las cuentas o de aligerar las cuentas petroleras y su peso dentro de las cuentas de la nación es una intención vieja. O sea, Colombia hace muchos años ha querido diversificar la nación, sus ingresos, lograr obtener ingresos de otras fuentes, de otros sectores productivos. Incluso pues está el debate siempre de que los ingresos deberían provenir más bien de las personas naturales y no tanto de las personas jurídicas, más bien de los hogares y no tanto de las empresas. Esa es una intención vieja, pero lograrlo es difícil. Lograrlo ha sido muy complicado, porque la realidad es que la renta petrolera o la renta de los recursos naturales no renovables, pues siempre ha estado ahí y pues siempre ha contribuido de forma importante a la estabilidad fiscal del país. Hay que recordar el escenario tal vez del 2014-2015 cuando sufrimos un choque a los precios internacionales del petróleo. Ustedes recordarán que en ese momento Colombia, la nación, perdió cerca del 20% de sus rentas, de sus rentas totales por la caída de los precios del petróleo y pues tuvimos unos efectos que fue necesario maniobrar en ese momento para poder continuar con todos los programas que la nación financia. Pero mire, volvamos a la regla fiscal que fue el principio de esta conversación. Básicamente, la regla fiscal lo que busca es que el país no se endeude más de lo que puede, con una proporción que está establecida. Obviamente, la disparada del dólar causa problemas a la regla fiscal, porque obviamente la deuda que tiene Colombia multiplicada por el factor actual, pues es muchísimo más grande. ¿Es esa una preocupación básica de la Comisión? Es correcto, doctor Casas. Es correcto. Cuando uno observa la deuda, las depreciaciones de la moneda hacen que esa proporción de la deuda que está en dólares valga más en pesos y por lo tanto se observe, digamos, un crecimiento de la deuda. La regla fiscal, como usted bien lo anota,
lo que trata de buscar es llevar la deuda neta en particular, neta de activos financieros de la nación, a un guarismo que es el 55% del PIB. Ese es el número mágico, es el ancla de la deuda. Hoy en día estamos alrededor de los 61 y con la programación macroeconómica nosotros teníamos previsto que podíamos llegar como país a ese 55% más o menos en 3 o 4 años. La depreciación hace que, por supuesto, se tengan que revisar un poco esas cuentas y probablemente nos demoremos un poco más. Lo importante es que esa programación, como lo ha dicho muchas veces el gobierno nacional, que se respete esa regla fiscal, se respete el marco fiscal y muy seguramente podremos llegar a ese 55% del PIB en ese plazo o cerca de ese plazo, con lo cual se garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Señor Andrés, y aprovechando que lo tenemos en micrófonos, también quisiéramos preguntarles sobre el tema de reforma tributaria. ¿Y por qué se lo preguntamos? Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, frente al marco fiscal de mediano plazo, están proponiendo una sobretasa en impuestos a la renta de 5 puntos si el Brent supera los $71 por barril. Esto para los años 2023, 2024 y 2025. ¿Usted considera que con esta propuesta pues hay posibilidad de hacer un estudio y de cumplirse lo que el gobierno está esperando de la reforma tributaria? Sí, lo importante para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es que una vez el Congreso de la República incorpore, digamos, todas las proposiciones, estudie las proposiciones y las vote, el producto de la reforma tributaria se gaste responsablemente. ¿En qué sentido? En el sentido de que se van a generar unas rentas que son estructurales, unas rentas que son de largo plazo. Esas rentas adicionales que vienen con la reforma tributaria de largo plazo pueden gastarse en gastos estructurales. Lo importante es que no utilicemos ingresos cíclicos, ingresos que son temporales, que pueden provenir de ese ingreso adicional de la reforma tributaria en gastos estructurales, porque eventualmente nos va a hacer falta recursos para que las cuentas nos sigan dando. Entonces, con respecto a la reforma, el CARF simplemente está atento a los debates que se están dando. Nos parece que se está generando una gran cantidad de opiniones alrededor de los temas y lo que el CARF espera es que en el resultado se puedan programar gastos estructurales con ingresos estructurales. Doctor Velasco, en algún momento el presidente Gustavo Petro habló sobre la posibilidad de romper o flexibilizar la regla fiscal para conseguir los recursos necesarios para comprar 3 millones de hectáreas de tierra para repartir. ¿Cuáles serían las consecuencias para la economía del país de tomar una decisión en ese sentido, de romper o de flexibilizar esa regla fiscal? Sí, esos comentarios pues han sido analizados ampliamente, digamos, por el mismo gobierno. El gobierno ha aclarado que hay un compromiso muy claro en el cumplimiento de la regla fiscal. Nosotros hasta ahora hemos observado una programación fiscal responsable que se ciñe a lo que la regla fiscal dice. En particular podemos hablar, por ejemplo, del presupuesto general de la nación, que tiene un techo que es consistente con el cumplimiento de las metas fiscales, el presupuesto general de la nación para el año 2023. Entonces, mientras que se siga con el plan que impone la regla fiscal, la nación va a encontrar un buen puerto y vamos a continuar teniendo finanzas públicas sostenibles. Sí, doctor Andrés, también quiero preguntarle por otro tema que para ustedes pues es muy importante y están muy pendientes, y es del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, porque ya el gobierno pues empezó a subir un poco la gasolina, pero para el otro año pues esperan unos incrementos más acelerados. Yo quiero saber cuál va a ser la propuesta que ustedes le van a dar al gobierno nacional. ¿En cuánto debería empezar a subir la gasolina el próximo año? Es el gobierno nacional el que le va a hacer la propuesta pues a la nación, y por lo tanto el CARF analizará esa propuesta sobre cuál va a ser esa ruta para
para en una transición cerrar los diferenciales que existen entre el precio regulado y el precio internacional. Es muy importante que todos entendamos que estamos estamos consumiendo hoy en día unos combustibles que están por debajo del precio internacional y que eso está generando un déficit que en el año 2022 pues estará por encima de los 30 billones de pesos con toda seguridad, y que eventualmente la nación tendrá que subsanar, digamos, ese déficit que es con los productores y con los importadores de combustible. Entonces estamos a la espera del plan que proponga el gobierno. El gobierno, como usted dice, ya comenzó, digamos, un mes después de haberse posesionado a atender ese problema y lo ha hecho con subidas de los precios al productor tanto para la gasolina como para la CPM. En el caso de la CPM se logró hacer un incremento en el ingreso al productor sin que esto afectara el precio al consumidor final, lo cual es pues muy interesante. Pues don Andrés, primero que todo, muchas gracias por su esfuerzo para que entendiéramos. Quiero decirle que lo logró. Entendimos. Muchas gracias. Nos parece que aterrizó usted el tema con las expresiones y con el orden adecuado para entender un tema que, como dije al comienzo, es tan técnico y tan especializado. Él es el director técnico de la regla fiscal, Andrés Velasco. Don Andrés, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Feliz día.